En este audio vamos a hablar sobre las cartas marruecas. Estas cartas conforman una novela epistolar del escritor y militar español José Cadalso, publicada en 1789 de forma póstuma. Es un conjunto de 90 cartas que narra la historia de Gacel, un joven marroquí que, habiendo viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y que aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país y compararlo así con otros países europeos. Hoy en día es considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la literatura del siglo XVIII en España. Nosotros vamos a comenzar hablando por la carta número 6. En esta carta se habla sobre el atraso en la ciencia causado por la falta de motivación. Se podría decir que en aquella época entregarse a la ciencia se consideraba entregarse a la ruina, entregarse a la falta de alimento, morirse de hambre, como queráis llamarlo. Gacel piensa que si recibieran reconocimiento los científicos tendrían más, pero desgraciadamente no tenían protectores para ello. Nuño estaba escribiendo una obra y después de escuchar malas recomendaciones de todos sus allegados, a todo aquel que le preguntaba, decidió dedicar su obra a Domingo. Domingo era el mozo que le abastecía el agua. Él lo consideraba un mecenas y como tal lo trataba. En esta obra se nombra la envidia y sobre todo su noble oficio, exagerándolo para dar mayor sensación de grandeza. En la carta número 7 se habla sobre las clases sociales. En Marruecos no había diferencia entre emperadores y plebe, mientras que en Europa son varias las clases de vasallos del dominio de cada monarca, diferenciándose así los que gozan de herencias paternas, los trabajadores del ejército y los que dejaron de ser plebeyos por algún mérito realizado. El ejemplo en esta carta fue cuando se encontró a un muchacho por la calle de buena posición en Cádiz, invitándolo a su casa. Y hablando con el muchacho se dio cuenta de que las historias de este se oponían a la educación que supuestamente tenía que haber recibido. Pasamos a la carta número 12. En esta carta critica la nobleza hereditaria. Pone como ejemplo al cochero que no le quiso llevar donde él quería porque vinieron unos vasallos a besarle la mano. En la carta número 13 vemos cómo ironiza sobre la nobleza hereditaria y desprecia la heráldica, criticando cómo la nobleza hereditaria no es positiva, ya que los méritos de obtención del título, los títulos nobiliarios y demás, pertenecen a los antepasados de los actuales nobles, los cuales no poseían las mismas virtudes. En la carta 59 se habla de para qué sirve la historia. Da a entender que solo se puede escribir del presente o pasado. Y por último, en la carta 78, en ella Cadalso critica la mentalidad anticuada del sabio eclesiástico y defiende que el nuevo pensamiento extranjero mejorará España. En este audio vamos a hablar sobre las cartas marruecas. Estas cartas conforman una novela epistolar del escritor y militar español José Cadalso.